Bienvenidos todos al canal, bienvenidos a un nuevo Hablando de Wrestling. Nos encontramos en noviembre, bastante tiempo después de el último podcast que realizamos aquí, con varios invitados. Han ocurrido muchas cosas, entre ellas, pues, digamos, que el convertimiento de Seth Rollins en lesionado, no lesionado, campeón mundial, en lesionado otra vez de nuevo, CM Punk 2 veces campeón mundial por el camino, un Jey Uso que está cambiando a heel, eso por parte de WWE, aburridísimo reinado como campeón de la WWE de Cody Rhodes, que volvió a conseguir el campeonato en SummerSlam, cosa que no cubrimos en el canal, porque, bueno, pues la vida da muchísimas vueltas y hay veces que uno no puede controlar los acontecimientos ni cosas. Tuvimos una pérdida en la familia y eso nos tuvo apartado porque el tiempo lo queríamos dedicar en otro tipo de cosas. Aparte, muchísima gente que me conoce sabe que mi sueño es ser profesor y muchas veces cuando me ausento es porque alguna cosa de ese camino me hace ocupar mucho tiempo también. Entonces, me tengo que alejar del wrestling, pero no os voy a engañar. Y a esto, por eso contaba ese contexto. El mundo del wrestling ha cambiado muchísimo en los últimos meses y me ha quitado ese arraigamiento, podríamos decir, ¿no? Arraigado. Yo siempre he tenido una vida muy arraigada al mundo del wrestling por ciertos amigos, por lo que representa a lo mejor esa eterna lucha del underdog y demás, con la que pues uno muchas veces, sin poder evitarlo, se siente identificado. Y estos últimos meses, incluso este último año, ya no solo por las decisiones creativas, que también, uno puede sentirse desapegado, a quitar ese apego como uno puede tener a sus padres con la propia WWE y disfrutar de otros productos, como puede ser el de All Elite Wrestling, como puede ser las independientes españolas, en mi caso, que me fascina muchísimo más seguirlas y verlas que cualquier otro producto, o ver combates sueltos de Japón, que es lo que más estoy haciendo ahora, y disfrutar en los momentos libres que tengo, los pocos que tengo disponibles. Y creo que hay la sensación, no solo es mía, sino creo que es una sensación que está siendo global para muchísima gente, ese desapego que estamos teniendo con el producto americano, sobre todo, pero sobre todo con el producto televisivo americano que nos ha apartado o nos ha apartado a cierta parte de la población, a ese público no tan casual, un público que, pues, que estaba por las historias y demás, que no se siente identificado con el clip, sino con las historias, y siempre hemos dicho que la WWE era mejor por las historias, y nos estamos encontrando que estas pues, no son iguales, o que estamos viendo una globalización del producto que a muchos no nos está gustando. Por ejemplo, dícese en el caso de WWE, la compra de AAA, una globalización con el producto, una AAA americanizada por completo, un producto que tendría que tener sus raíces mexicanas y vivir de ello, más de que de los luchadores de WWE, que es con lo que están combatiendo. Y además ya no solo eso, y aquí es donde podemos profundizar un poco más. Podríamos estar hablando de la politización del propio wrestling como tal, ¿no? Y luego hay muchísima gente que te dice que no debemos politizar el wrestling, y es que es imposible porque al final yo creo que el wrestling no se entiende sin la propia política. Y ya no solo eso, cuando la propia WWE te está diciendo que para diciembre quiere la aparición de Donald Trump allí y nunca luchó a lo mejor por tener a presidentes como Biden, está marcándose claramente una vertiente política y sobre todo una preferencia, ¿no? Un bando, podríamos incluso llegar a decir. Y ya no solo eso, es que la WWE no se entiende sin la política. Y me explico con esto. Si la WWE no se entiende sin la política, es que hemos visto historias muy políticas. Hemos visto historias a Rusev, que es un luchador búlgaro, en el momento más racista lo convierten en ruso y lo tienen en enfrentamientos constantes americanos. Un enfrentamiento con John Cena en WrestleMania 31, donde sacan la banderita y demás. Personajes muy americanizados, pero prácticamente nunca una burla hacia ese lado, sino siempre burlas hacia el otro, ¿no? O jugando un poco con eso. Cuando Daniel Bryan es un ecologista, ¿no? Sí que es cierto que hemos tenido luchadores como JBL que fardaban de rico, pero querían jugar con eso, ¿no? Para buscar que a ese público que se encuentra enfadado con su jefe y demás, jugar con eso, ¿no? El jefe malvado, etcétera, etcétera. Pero ellos son muy conscientes cuando tenemos a luchadores como Sargento Slaughter o Iron Sheik y demás,
donde claramente el enfrentamiento es Estados Unidos contra el resto del mundo, estamos politizando el wrestling, ¿no? Pero es que son ellos mismos los que están haciendo de la política combate. Y, y es que al final, cuando Triple H aparece en la Casa Blanca escupiendo agua, es que eso es politizar el wrestling. Y ellos son política, porque llegaron a la Casa Blanca. Cuando la exmujer de Miss McMahon llega a la Casa Blanca y gracias a eso mete a la WWE como el que no quiere la cosa, ya se está politizando también. Y además que lo están logrando. Y ya no solo eso, o sea, que es que es siempre hacia un mismo lado. Y a su vez, AEW no es tonta y sabe perfectamente dónde puede rascar seguidores. Por lo tanto, hacen un mensaje completamente diferente. Y es curioso, ¿no? El fanático aférrimo también de un bando y de la propia WWE justifica todos los actos y todas estas declaraciones de intenciones por parte de la WWE y lo justifica diciendo que no hay que politizar el wrestling cuando está siendo politizado, pero luego cuando AEW hace un mensaje antirracista hablando y apoyando a las personalidades hispanas que viven en Estados Unidos y que conviven entre ellos y entre parte del roster incluso, están politizando el wrestling porque están haciendo un mensaje de paz, ¿no? Entonces es curioso cómo una cosa que se supone que es buena es politizar y una cosa en la que no es que sea ni buena ni mala, porque tampoco dejan de mojarse, pero que claramente están marcando y poniéndose en un lado, ¿no? Eso está perfectamente y no hay ningún tipo de problema. Me causa gracia, ¿no? Y no estoy diciendo, me hace gracia, porque además creo que es un acto de ignorancia completamente, que no de ser ignorante, que no es lo mismo. Creo que es un acto de querer tener esa ignorancia sobre ciertos temas y comprarlos por completo para seguir sin poder criticarlo, sin querer criticarlo, ese tipo de cosas. Gente además que tiene una posición completamente contraria. Yo entiendo, yo amo la WWE. Dijo una frase siempre hace años que él ama el sitio donde trabajaba, pero no le gustaba la gente del mando. Y es que estoy completamente de acuerdo. Yo al final me tengo ese sentimiento también encontrado. Pero no estoy diciendo que mi público, mi poco público, sea ignorante, ni mucho menos, porque no creo que lo sea. Creo que con ciertos temas mira para otro lado. Yo al final lo que intento con esto mostraros es que quien o nos aparten a cierto público, ya no estoy hablando solo de política, sino de que tienen un gusto diferente, nos están apartando de algo que amamos y que nos encanta, y es triste porque es algo con lo que has crecido, ¿no? Y dicho esto, en un mundo en el que CM Punk, que es uno de mis luchadores favoritos, se ha convertido en 2 veces campeón mundial, en que John Cena se va a retirar, etcétera, etcétera, que lo que más me haya hecho apartarme sea esa, digamos, situación, ubicación de la empresa ahora mismo, completamente, es que vamos a decirlo, ¿por qué no? Capitalizada al máximo en todos los sentidos, en visualizaciones, en dinero, etcétera, en producto. Es lo que nos ha hecho a muchísimos fanáticos apartarnos o vernos apartados de algo a lo que amamos. Entonces, en un acto de fe, en un salto de fe, como diría Miles Morales, lo que uno quiere es reconectarse. Entonces, espero que con esto y con todos vosotros consigamos reconectarnos entre nosotros y también con el producto. Dicho todo esto, amigos, comienza, y terminando esta editorial, Hablando de Wrestling después de vacaciones. Pues continuamos con este episodio de Hablando de Wrestling. Estamos, como ya he dicho, en el episodio número 8. Continuamos después de bastante tiempo apartados. Hoy me acompaña mi amiguísima, después de ya muchísimos años, que llevamos siendo amigos. Lo mismo 10 años, no es coña. Casi 10 años por lo menos de amistad. ¿Qué tal estás, Paula? Madre mía, qué viejos somos. Estaba Totalmente. pensando, porque digo, 2017 mínimo, porque es cuando el evento este de que fue SmackDown o no sé qué en WWE, y ya nos hablábamos de antes, o sea, qué Probablemente viejos 2016, sí, somos. sí. Totalmente, ¿eh? Joder, hay veces que lo pienso, sobre todo lo noto cuando, ya no solo a nivel de wrestling, sino yo que soy profesor, cuando viene algún alumno mío de hace años, de hace 4 o 5 años ya, viene y me dice, profe, y yo claro, no le reconozco, porque tienen 18 años alguno ya a lo mejor. Entonces, claro, ostras, pues ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que nos hemos hecho un poco mayores, que al final hemos crecido con este mundo del wrestling y por eso yo creo que también tenemos tanta perspectiva, que es la que hace falta para hablar de los temas que hoy tenemos sobre la mesa. Como ya adelantaba yo en la introducción, en la editorial
de este podcast, esa pequeña premisa que he hecho sobre los cambios, sobre todo a nivel políticos, empresariales, por parte de la WWE, que es pues un tema yo creo que diría incluso la palabra triste. Es un tema triste en el que tenemos que tocar en el día de hoy porque creo que se está convirtiendo el wrestling de una forma se está convirtiendo en algo elitista, si no me equivoco. Algo incluso clasista que estaba enfocado a ciertas clases sociales que no son tan abiertas como sí que eran cuando estaba Vince McMahon, que curiosamente, una persona que yo he criticado muchísimo, a niveles de precios y demás, estaba la empresa muchísimo mejor. No sé qué opinas tú, Paula, al respecto. Sí, además es curioso porque siempre que trato estos temas, hay mucha gente que me dice: "No, pero que tú no puedes hablar de WWE porque no ves WWE". Y es como, ya, pero es que no es tema ver el producto, son temas que se salen de ese producto y que nos vamos a despachos y a ese mundo de multimillonarios y de ejecutivos y de la verdad es que siempre me imagino a señoros alrededor de una mesa, nunca me imagino a mujeres y la mayoría Por de lo que veces sea, cuando ¿verdad? ves sí, sí, casualmente además cuando salió ese documental de WWE que te metía dentro de su mundo, justo salió una mesa así y todos eran hombres. Y encima, pues eso, cincuentones y demás, y que tú dices, estamos en 2025. Este deporte o este mundo no es solo de hombres. ¿Por qué solo hay hombres? Y te digo WWE y te digo IW, porque IW muchas veces ves coaches y demás y son también señores, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque al final, siempre el wrestling ha sido como algo que era muy para clases de gente que no solía ver, pues, cine, series, ¿no? Era como un deporte un poco apartado, incluso de ese boxeo, de esa UFC, de cualquier deporte como más multitudinario, más generalista, y de repente ves precios y yo creo que una entrada de WWE no baja tranquilamente de los 300, 500 euros. Yo recuerdo que estaba mirando el de WrestleMania de, creo que es Las Vegas el año que viene y, tranquilamente la grada de arriba te ponía 700 pavos. Es una barbaridad. Y me parecía surrealista. O sea, cuando llegué a leer que había gente que había pedido préstamos en Estados Unidos, que ves Estados Unidos y ves que hay gente que se está muriendo de hambre y gente que no se puede permitir ni siquiera pagarse una insulina porque al final la sanidad ya está privatizada. Y piensas, ¿en serio es tan triste que debas a pedir un préstamo para estar en primera fila en WrestleMania? ¿Hasta dónde va a llegar el nivel Pero eso de ya desquicie? es el nivel de desquicie, pero eso es un pensamiento americano, ¿no? En el momento en el que priorizas o tienes ese problema de priorizar cosas en tu vida, es cuando llegas a hipotecar tu casa para poder ir a ver un WrestleMania, que no es una prioridad ver un WrestleMania, que es que esa gente está muy equivocada. Y hablando de los precios, Pablo, no hace falta irse tampoco tan lejos, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Yo la primera entrada que compro para ver WWE en España, te estoy hablando de 2014, que ya estábamos con este canal, me vale, si no me equivoco, 35 euros. Mi familia económicamente nunca ha sido muy buena. Ahora, pues bueno, no es que disfrutemos de un colchón muy grande, pero gracias a Dios pues, estamos muchísimo mejor situados también por nuestro trabajo y meritocracia pura y dura. Y en ese momento conseguimos unas entradas, nos tocó ahorrar bastante y porque ya era mucho dinero en su momento. Y a día de hoy ya ni te cuento, 35 euros era, Paula, la entrada arriba en la Wow, grada. La última wow. entrada que yo he comprado de WWE era en SmackDown y eran unos 100 euros en la parte de arriba. Te hago esa comparación porque la situación en el estadio era la misma. Estamos hablando de más del doble. Un más del doble, más del 100%. O sea, ha subido un 120 y pico por ciento el precio de las entradas en España. ¿Sabes? Además que no ha habido ese, por mucho que haya subido los sueldos, no es justo que nos pongan unos precios de live show americano. Que luego ellos te Claro, dicen, y además no no, solo eso, estamos hablando también de que habrá gente que diga: "No, pero es que lo de antes era un late show, no era algo que se emitía y esto es un SmackDown". Ya, pero es que tampoco puedes poner precios como si fuera un pay-per-view. Yo entiendo que un pay-per-view se te puedan ir algunos precios, en plan, sobre todo en pista, a algo más caro, ¿no? Pero es que te vas al otro lado, que es lo que te comentaba antes, te vas a a AEW y en Wembley, que es Wembley y es un pay-per-view, no es un show semanal, es un pay-per-view, te cuesta la grada de arriba de 27 libras y hay incluso precios en pista, quitando los 2 justo en pie, o sea, la primera fila que son 1000 y pico, la más cara es 1000 y pico, y luego a lo mejor 500 y tal, puedes estar en pista atrás, por 100 pavos, 150 pavos, 150 libras. O sea, estás pensando que lo que tú has dicho que es un live show, bueno, un live show, un show semanal, 100 pavos arriba del todo. Y en España, que ya no es que sean los sueldos más bajos que en Estados Unidos, sino el hecho de que España no tiene esa cultura de wrestling como la tenía
en 2008, por así decirlo. Totalmente de acuerdo. Y ya no solo eso. Mira, yo estuve en segunda fila, creo que es el año 2016, son 150 euros. La segunda fila ahora no sé si eran 400 o 500 euros. Es una barbaridad. Ahí es que ha Guau. subido todavía más los precios. Estoy hablando un poco de cabeza, lo mismo eran 300 y pico ahora, pero yo sé perfectamente que fueron 150 porque compré dos entradas y para ir con mi hermana. Fíjate el momento en el que era, que 150 y era un gasto enorme. Ya ves tú gastarte un sueldo entero para comprar dos entradas. Impensable. Por eso ahora se está. Luego mola porque los periódicos te dicen como lo de compartir viajes, no sé qué, que realmente es no poder irte con tu pareja porque como es el. Vivís con los gastos compartidos y demás, no podéis comprar dos entradas. Pero si te vas con un amigo, él tiene sus gastos, tú tienes los tuyos y puedes compartir. Al final se está perdiendo lo que decía al principio, el, el entorno familiar, ¿no? Que se quería promover con la WWE durante los últimos casi 20 años, ¿no? Ahora se está alejando por completo de eso, pero es que va un poco acorde a todas las decisiones de TKO, que es que encima, que lo han sacado todos los podcasts ya, llegamos un poco con retraso, pero bueno, me da igual, creo que es un tema que hay que destacar, encima ha sido el semestre más grande de la historia de la WWE. Ni en el mejor año, ajustado a la inflación WWE, que podríamos decir que es el 99, con la actitud era y demás, con Stone Cold Steve Austin, nunca habían ganado tampoco tantos beneficios. No sé si a largo plazo esto va a salir rentable, pero la realidad es que a corto plazo están ganando dinero, pero a ver cuánto dinero cuando dentro de 2 3 años acaben esos contratos con Netflix y demás, si será rentable, si toda la gente que están echando del producto, porque yo, Ujú. y ahora reconectamos con el tema del precio, me siento rechazado por el producto, por mi mentalidad, por mi forma de pensar y demás, me siento apartado por completo porque creo que se está volviendo clasista en el sentido de precios y demás. Me están apartando en que tienes que tener X dinero. Si fuera americano, peor todavía, que decían Alejandro Gómez en su podcast que podía ascender a unos $500 el poder ver WWE anualmente. Medio sueldo, o sea que es una barbaridad. Clasista, político, muy político, que luego si tú quieres meter política en el wrestling o en tus opiniones, eres el anticristo. WWE va a llevar a Donald Trump al combate final de John Cena, ¿no? Va a estar marcado. A lo mejor Donald Trump luego mete la pata y toca cortarle las imágenes como hicieron con Miss McMahon. No sé, poco de hipocresía por parte de TKO en ese aspecto. Aparte, el enfoque del producto ya no es que sea infantil, es que no es infantil el enfoque del producto. Es que está hecho por una generación de TikTok. Es decir, a toda la gente que hemos crecido en una generación de las indies, podríamos decir que es la del 2012, con Punk, Bryan, etcétera, etcétera, donde nos gustaban los combates de 30 minutos, se nos están llevando a combates que viven de 4 momentos, como si fuera el 2006, básicamente, cuando Batista hacía Spinebuster, Batista Bomb y ya está, pero todavía más exagerado porque se evoca a influencias y demás. Entonces estamos viendo una cultura de TikTok a toda una generación que es la mía, que es la tuya también, Paula, que es la de entre medias, entre los que lo ven por costumbrismo porque tienen 50 años y van 40 años viendo el producto, y la nueva generación que lo ve mediante TikTok. Entonces la sensación que tengo es que se está convirtiendo en una Kings League. O sea, esto es el wrestling en Kings League. Es una parodia. Daniel Bryan lo explica muy bien, lo ha dicho mil veces. La WWE es una parodia de lo que es el wrestling ahora mismo. Entonces, cuando vemos empresas como AEW, que luego no te pueden gustar tanto las historias y demás, que es lo que me está pasando a mí estos últimos meses, y también te sientas como desarraigado a ese producto porque tampoco tiene tanta historia. Entonces, yo creo que se está excluyendo a una generación, en cierto modo, que luego si dices esto que estoy diciendo ahora, te dicen, tampoco te gusta tanto el wrestling. Pero ¿cómo no me va a gustar el wrestling? Si llevo haciendo esto más de 10 años, ¿cómo no me va a gustar? Lo que pasa es que no me está gustando lo que están haciendo ahora. ¿Por qué? Por lo que te digo. Precios, política, entre otras cosas. Sí, a mí me pasa mucho, creo que también en la comunidad del wrestling se peca mucho de que cuando hablas siempre te aparece alguien y te dice: "No, tú no puedes hablar de esto porque, claro, o tú no te si te estás quejando de esto, no te gusta el producto", y creo que es todo lo contrario. A lo mejor es porque yo vengo de otras comunidades y de otras formas de ver los productos en las que yo creo que si algo te gusta, tienes que alzar la voz si hay algo malo para que eso mejore, ¿no? Ya sea Marvel, lo que sea, ¿no? Y en el wrestling es todo lo contrario, es como de, no, hay que aplaudirlo porque si no, no lo estamos apoyando. Y no debería ser así, ¿no? O sea, cuando yo he visto algo que IW ha hecho mal, ya fuera con la historia de los Red Riders, con la historia de tal, con la historia de tal, lo he dicho. Y es gracioso porque en el podcast de Alex he pasado de, uy, la que es fan de IW y no critica a IW porque es lo único que ve, a de repente solo criticáis a IW porque, claro, es que esto hace mal y ¿por qué no criticáis WWE? Y es como muy absurdo porque
si yo solo lo único que veo es AEW, creo que debería decir lo que hacen mal, ¿no? Si no me gusta que han traído un nuevo título y me parece innecesario, lo voy a decir, ¿no? Y creo que eso falla mucho en la comunidad del wrestling. Y creo que por eso WWE, lo que dijo Triple H es la representación máxima de lo que está pasando ahora, que él dijo: "No, yo no quiero que los fans critiquen, ¿no? Yo quiero como fans borregos". Y creo que es lo que está pasando actualmente con el producto, y creo que nunca van a mejorar o van a saber mejorar, porque la gente no se levanta. Y si en un momento dado ellos aparece un Donald Trump, aparece un Brock Lesnar, y en vez de decir: "Ostras, vamos a decir que nos parece mal", o si hay un combate de Lesnar, cogemos y nos levantamos del asiento. En el sentido de, has hecho algo, ¿no? Sí, has pagado la entrada, que ya estás afectando mucho en el sentido de que, bueno, tus valores ahí se pierden, pero haz algo, ¿no? Al menos haz algo, y si no te gusta eso, incluso si estás viéndolo desde tu casa, en ese momento quita Netflix o pon un tweet, o no diciendo voy a poner Algo. lo que Lesnar, sino en este momento está luchando un luchador que no quiero saber nada de él, no pienso tuitear, ¿no? Pero es que la gente se quejó cuando apareció y no he vuelto a ver nada llamativo, ¿no? Y le han puesto todo el tema de lo de en 2025, como si estuviéramos en 2012. Lesnar literalmente apalizando a John Cena, ¿no? Es como pequeños detalles que yo entiendo que haya gente, no entiendo, mentira, no entiendo que haya gente que diga, no, yo aquí no mezclo política. Pero es que esto no es política. Es como cuando hablan de Israel y dicen: "Esto no es que no quiero hablar de política". No es política, son cosas humanas, ¿no? Este tío está mencionado varias veces en el tema de Vince McMahon. Y ¿Por qué no además, decís nada? no solo O el tema eso, del dinero, ¿no? Yo lo pago y no me quejo. Vale, pues muy bien que tú estés bien económicamente, pero ¿qué tal si piensas en el prójimo? totalmente. Bueno, eso al final va con la ideología política de muchos, por desgracia, con, con la falta de empatía. Pero además, comentaba en la editorial que hay una hipocresía, y avanzamos con los temas y demás, porque además este era el segundo tema a tratar, la politización del propio wrestling, el acercamiento al capitalismo y demás, que bueno, que tú puedes tener tu ideología política y yo, porque soy una persona muy abierta, la voy a respetar, a lo mejor tú no respetas la mía, tú sí, Paula, me refiero el que nos está escuchando, pero yo sí respeto, porque al final es la forma en la que me han educado, ¿no? Entonces me parece muy hipócrita cuando dicen que no se deben de mojar en temas como Israel y demás, o incluso hay luchadores que sabemos perfectamente su ideología política, como puede ser Sami Zayn, CM Punk, etcétera, etcétera, muy cercana a la de a un servidor. Entonces, vemos que en ciertos temas ni siquiera se han mojado. Y si hubieran estado en otro tipo de empresas, se hubieran mojado probablemente, ¿verdad? Por ejemplo, en AEW no hubiera habido ningún tipo de problemas. CM Punk siempre ha sido un gran defensor de los derechos trans y demás, y desde que está en Las WWE camisetas que prácticamente. llevaba. Claro, totalmente. Por Llevó una cierto, camiseta apoyando a las personas trans y el tema del aborto, esa ¿no? Y camiseta la he desde que buscado apareció. bastante yo, la de la bandera trans. No la he encontrado, Y pero y y re y recuerdo justo que cuando hizo un post como hablando del tema de no sé si fue para el mes del orgullo, cuando justo los do el las fotos que publicaba eran de cuando apareció en AEW, y desde entonces sí, ha puesto tweets y demás en sus propias redes mm, sociales, y bien que sigas apoyando esos pero muy movimientos, discreto. pero en televisión no has Claro. vuelto a dejar Lo que máximo que pusiera ha nada de hecho eso. fue un discurso cuando llegó sobre por la gente que tiene depresión y demás para ayudarla y demás, un poco copia y pega con el que hizo con AEW, pero no, nunca Estuvo, más. por ejemplo, algo que sí, que al final es algo que no haces en televisión y que sí que haces saliendo a las calles, sí que estuvo en las protestas contra todo el tema de ICE en Estados Unidos y demás, pero en televisión, de nuevo, el único que ha sacado una camiseta y que, creo que la camiseta, el dinero, cuando la sacaron o algo así, el dinero iba para ese tipo de cosas, ha sido Brody King en AEW. Totalmente. Entonces es como No sé, es pienso que curioso, hay ¿no? Lo un que silencio que WWE habla permite y no más. permite. Es increíble. Exactamente. O sea, el silencio habla más por lo que no se dice que lo que Y se las dice. imágenes que vemos, ¿no? Al Total. final también Triple H, ¿dónde está apareciendo estos últimos Totalmente. tiempos? O sea, tú al final cuando me estás diciendo que no politice el wrestling, sobre todo en una empresa que ha hecho historias constantemente abanderadas de Estados Unidos vencedora, Estados Unidos contra Rusia, Estados Unidos contra países asiáticos o de Oriente, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos y demás, o gimmicks en los que literalmente Jack Swagger entraba con la banderita de la serpiente, la amarilla, y no había ningún tipo de problema. Al principio era un villano porque jugaban con que estaba Obama de presidente, etcétera, etcétera. Y en cuanto entró Donald Trump como presidente, se convirtió en face. Jack Swagger, que eso se habla muy poco de eso, pero es que es verdad, Jack Swagger se Es convierte en cierto. face cuando Obama deja de ser presidente. Esa es una realidad. Eso ocurrió así, de esa manera. Pero totalmente. Además,
en estos temas, en una empresa que es claramente politizada, cuando Triple H aparece en la puerta de la Casa Blanca echando agua al cielo, ostras, no es que se esté politizando el wrestling, es que el wrestling es política, ¿sabes? Entonces, me parece curioso que no quieren que hablemos de estos temas o que nos traten de tontos. Y reconozco con lo que tú decías, se está premiando al fan ignorante. Y entonces, al que no lo es, pienso que nos están tratando de tontos. Cuando nos den a Brock Lesnar, pero no quieren que hablemos de Vince McMahon por X o por Y, y ahora, para el retiro de John Cena, me van a tener de vuelta a Vince McMahon, lo que nos están demostrando es que Tiki hoy realmente no tiene ningún tipo de pensamiento de a favor de las víctimas, etcétera, etcétera. Tiene un pensamiento de no quiero que esto me salpique a mí. Y ahora que Correcto. ya ha pasado el tiempo, volvemos a las andadas. O sea, ese es el único motivo. Y si tuvieran la oportunidad de que Vince McMahon volviera a WWE, lo haría perfectamente. Pero como está todavía muy reciente lo del juicio, yo no descartaría que en 2 años volviera. Y te dijeran luego el discurso de la gente cambia. Ostras, cambias cuando tienes 20 años y tienes ahora 40. Has cambiado, han pasado 20 años. Pero cuando tienes 70 años, dudo yo. Dudo Claro, es que yo. lo más gracioso es que en un país como Estados Unidos lo sabe que va a pasar, ¿no? O sea, su presidente no es que sea, ay, no, es que tiene cosas que no, que está acusado oficialmente de todas esas mierdas y le tienen de presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no te crees que si aparece Vince McMahon van a aplaudir? Si es que los propios fans cuando Vince le echan, porque prácticamente él dice, es un poco como hace el rey de España, ¿no? No, yo abdico, mis cojones, no estás abdicando, te estás yendo porque eres un puto ladrón. Porque luego además Y intentó volver al poco tiempo. Exacto, y quiere volver. Y, pues, con Vince McMahon pasa lo mismo. Él dice: "Me retiro". No, amigo, no te estás retirando. Te acaba de salir una mierda enorme y en vez de que se manche la empresa de tu empresa, te marchas así mientras que tienes acciones, luego ya terminan de echarte, pero ahí sigues. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. En cuanto Vince quiera volver, va a volver, porque hay fans que en el momento en el que Vince le echaron empezaron a poner tweets de: "Ay, qué bonito todo lo que ha hecho por el wrestling". Me suda 3 cojones lo que ha hecho por el wrestling. ¿Qué ha hecho por el wrestling en su día? Ser un puto multimillonario que fue comprando territorios y consiguiendo todas las estrellas para él. Me parece genial. Pero de hace muchos años que el wrestling, desde que existen las indies y demás, ha sabido sobrevivir sin él. O sea, gente como Kenny Omega, gente como los Young Bucks, hay gente como Kada, hay un montón de gente que no ha necesitado triunfar en WWE para ser feliz. Entonces, es que como que aplaudimos, a mí me parece surrealista, ¿no? Porque, a ver, yo quiero lo que ha hecho Tony Khan con AEW, pero en el momento en el que Tony Khan le puedan echar, pues digo: "Hasta luego, un multimillonario menos", ¿no? Entonces, es absurdo aplaudir a multimillonarios, la verdad, bastante absurdo. Totalmente. Además, lo que dices tú del wrestling, cuando ahora tenemos una oportunidad de empresas como AEW, además que ofrecen muy buenos sueldos, que me parece genial, que se ofrezcan buenos sueldos hasta los luchadores que aparezcan menos. Es que tienen el mismo valor que el que aparece más. Es para que alguien gane, tiene alguien que tiene que perder. No dejamos de ser trabajadores del mismo convenio, ¿no? En ese Correcto. aspecto. Entonces, me sorprende que la gente todavía diga tal, o sea, luchadores como Rusev y demás, que sí que quieren tener ese protagonismo, etcétera, vienen a WWE, vale, lo puedo entender. Pero luchadores como Okada, que yo creo que es que hay luchadores como Okada, como Omega y demás, que han tenido claro muchas veces que no quieren estar en WWE. Y cuando han tenido una salida económica que no fuera la de la WWE, la gente ha preferido esa. O sea, Adam Cole no creo yo que estuviera mal pues, económicamente y además dudo yo que el contrato de renovación que le ofrecería WWE hace 5 años, dudo yo que fuera malo. Entonces, cuando ellos han preferido irse a otras empresas porque económicamente tal, es porque no encajaban ni políticamente ni socialmente y que preferían estar en un Jon ambiente Moxley. muy diferente. John Moxley en WWE era Jon un Moxley top 5 dijo mejor pagado. Sí, sí, y dijo oficialmente que él, porque casualmente le contactó Chris Jericho y le dijo: "¿Has visto esta otra empresa que estamos aquí y que te interesa?". Pero Jon Moxley dijo: "A mí me daba igual volver a luchar delante de 5 personas, yo ya tenía la vida hecha". Entonces Efectivamente. piensas, por ejemplo, hablaba mucho de Punk. A mí me pareció curioso que Punk, cuando se fue a WWE, lo hipócrita que fue cuando dijo que había gente que le pagaban demasiado dinero para la mierda que hacía o no sé qué. Y es como, tío, tú que ibas defendiendo los derechos de los trabajadores y demás, tendrías que saber que aunque se suban 2 segundos a un ring, lo que te puede generar un ring, y hemos visto ya a la larga a los luchadores más viejos y demás que están destrozados, tendrías que pensar, pues qué bien que les paguen ese dinero, aprovéchalo, me suda 3 cojones, ¿no? Pero es como un discurso muy hipócrita, ¿no? Decir es que no te Es mereces por que te hacer paguen daño. esto y ese tipo de cosas. Es como muy hipócrita. Y yo Yo creo siempre que Punk pienso es por hacer que es daño, absurdo. sinceramente. O Sí, y sea, sí, muy ruin y rastrero. Simplemente es como allí no he estado cómodo, porque yo creo que no le trataron mal del todo. Y fue su final.
al final fue el final, sí, o sea, no estuviste Es cómodo que con llegó a ciertas decir personas, que pues ya está. EW y Tony Khan eran el diablo que yo no conocía y eran peores que el diablo que conocí. Es como, tío, has estado con Vince McMahon. Has Efectivamente, estado con Vince McMahon y te un fuiste a la tío mierda en esa empresa. un tío que está en juicios por acoso sexual en el trabajo, o sea, Punk, por el amor de Dios. Tú puedes quejarte, puedes entender que, bueno, que sean muy niños a la hora de llevar una empresa y probablemente ahí tenga él razón, pero hay formas y formas. Quiero decir, o sea, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Y llevar una empresa es complicado. Que si es tan fácil, que esto es un comentario que escucho mucho a gente así, que si es tan Que se fácil pongan ellos. Que hubiera hecho Punk su propia empresa, que yo creo que por dinero no será, sinceramente. Y continuando con lo del acercamiento del capitalismo, bueno, acercamiento no porque ha habido siempre, ¿no? Sino como que se están aferrando a él más que nunca. El cambio de sede de WrestleMania, ¿no? Que se lo llevan a Las Madre Vegas de mía. nuevo. Yo creo que es una nota más en este tema. O sea, al final cuando lo tienes en Nueva Orleans y demás, y por X o por Y te lo quieres llevar a otra ciudad y paga una millonada Las Vegas para volver a tenerlo allí, yo creo que eso también es politizar incluso las sedes. Al final lo estamos convirtiendo en un dígito, ¿no? Cuando Vince McMahon en su momento quería que WrestleMania pudiera estar en varias ciudades y demás, o cuando la WWE decía hace 3 años, cuando llega Triple H, que quieren WrestleMania que llegue a Europa, que quieren que WrestleMania vaya a un lado, que vaya al otro, no nos esperábamos que lo que se estaba refiriendo Triple H era una justificación, a lo mejor, de llevárselo a Arabia Saudí. Que también te digo que la rueda de prensa tiene una cara. La gente que le toca estar en la rueda de prensa, como diciendo, no me lo puedo creer que nos lo estemos llevando este evento a Arabia Saudí, porque las cosas como son. Yo creo que al público de Arabia Saudí les tenían como tontos, llevaban un live show con un stage de WrestleMania y se pensaban que era la leche, prácticamente sin cambios titulares, sin cosas importantes, combates de leyendas, etcétera, etcétera, para cumplir el contrato y recibir el millones. ¿Cuánto dinero habrá puesto sobre la mesa? Pues una barbaridad. Normal que saquen beneficio. ¿Cómo no van a sacarlo? Si están vendiendo su alma al diablo, literalmente. Entonces, y continúo con lo de la politización. ¿Cómo me estás diciendo que no politice el wrestling cuando te estás llevando el evento de WrestleMania a Arabia Saudí? Que es otra politización. Es Literalmente, increíble. es que eso es surrealista, ¿eh? Porque realmente todo el tema de lo de Arabia Saudí y la limpieza que hace muchas veces de su imagen a través de los deportes, ya sea el fútbol, el wrestling o lo que sea, es preocupante. Y cómo toda esta gente se presta y dice: "No, es que las cosas están cambiando, no es como vosotros os creéis", tal. Sí, 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 es muy bonito. Luego ves las imágenes y dices: "Es que realmente esta gente ni siquiera vive el deporte". O sea, lo ves y piensas: "Esta gente está muerta". O sea, no, o sea, ha pagado el dinero porque les interesa y demás o lo que sea, pero esto no es sentir el deporte, y es muy triste que al final, pues eso, yo creo que un pay-per-view es algo que debes regalarle a una ciudad, porque mira, he ido a hacer un SmackDown, un Raw, lo que sea, y ese público me ha dado algo, voy a volver porque se lo merecen, ¿no? Y voy a volver con un evento grande. Y que al final no sea eso, sino que detrás de, pues eso, detrás de cámaras en los despachos digan: "Mira, te voy a pagar 50", y en plan, lo diga Las Vegas, y aparezca el otro y diga: "No, 100, 150", como si fuera una puja, es un poco triste. Y además creo que el público europeo llevaba mucho tiempo pidiéndolo, y recuerdo que cuando hubo el rumor de que podía ser en Londres, hubo mucha gente diciendo: "Por fin puedo cumplir el sueño, ¿no?, de WrestleMania", porque hay mucha gente que sigue manteniendo ese sueño, y de repente fue: "No, Arabia Saudí, Las Vegas", y es triste. Y yo siento que el público europeo, siempre que veo vídeos de, pues eso, cuando han venido a Francia, cuando han venido a Londres, a Glasgow, a lo que sea, se nota muchísimo ese ambiente. Y es algo que yo agradezco en cierto modo con AEW, porque aunque no salga de Londres, siento que cuando han estado en el O2 este año con el Forbidden Door y los 2 años anteriores con All In, pues que sí que sienten ese cariño de ese público europeo, y por eso este año justo vuelven a Manchester y a Glasgow, creo que era, con shows semanales. Y yo creo que debería ser así, ¿no? O sea, no debería ser cuánto y no me pagan, porque ya en cierto modo lo vas a ganar con las entradas y lo ganas con merchandising y con las suscripciones a Netflix o lo que sea, ¿no? Debería ser algo así, ¿no? A lo mejor lo pienso yo, que también soy muy sentimentalista y no soy, pues eso, una CEO y demás, pero es tristísimo que al final toda esa gente que sea fan siga, pues le sigan insultando y al final lo van a seguir tragando, pues porque les gusta el producto, ya sea por nostalgia o yo qué sé, por mil cosas más. Yo la verdad es que me alejé en 2018 y creo que ha sido lo mejor que he hecho.
Yo al final me he alejado mucho del mundo del wrestling por los últimos meses, porque aparte de por mi vida laboral y cuestiones familiares, etcétera, etcétera, me parece muy triste y es que es normal que luego haya mucha gente que hemos vivido para WWE, que yo he estado bajo contrato de ellos. Ostras, al final uno, si se acerca a otras empresas como AEW, New Japan, TNA, bueno, TNA ahora ya no porque forman parte de ellos también, pero que se acerque a empresas independientes, que esto me ha hecho abrir los ojos en el sentido de que estoy empezando a viajar por España para ver shows de wrestling. Ahorrando para poder ver otro tipo de lucha libre con la que me siento muchísimo más identificada. Entonces, al final, yo creo que toda esta comercialización del wrestling y de la propia WWE, llevándose los eventos a un lado, a otro y demás, nos están haciendo a muchos de nosotros cuestionarnos por lo menos. Porque luego veo WWE, pues bueno, pero no lo veo de la misma manera. Ya te lo he dicho que al final, si lo puedo seguir. Antes yo siempre decía que no se puede cuantificar en visitas ya o audiencia porque el público está de otra manera. Y es que al final yo creo que WWE ahora mismo las audiencias se la refanfinfla. De verdad, creo Sí, y que a además es muy WWE le da difícil igual. medirlas. Claro, es Es muy muy difícil difícil. A la medirlo. gente decía: "No, es que AEW falla en números", pero es que date cuenta que AEW está, simultáneamente, dependiendo de si es Dynamite o Collision, TNT, TBS, HBO Max, y luego en Europa hay muchos sitios, bueno, en México y demás creo que era, ay, no me acuerdo cuál era el canal, pero es un canal, y luego en Europa hay muchas cosas, es Thriller TV, o sea, tienes como 50 sitios en los que tendrías que medir las audiencias. Es Y en complicado. WWE es Netflix, que Netflix Claro, muchas veces los números no te los dan. Entonces, total. ¿cómo mides las audiencias? Es muy difícil medirlas y es que ya no es solo eso. En un mundo en el que se ha globalizado el tema de las redes sociales y eso, a mí no me hace falta ver Raw entero para enterarme de lo que ha ocurrido. De verdad. Yo me O entero sea, por tweets. yo entro en TikTok y veo los TikToks que han subido y me he enterado de los resultados, lo que ha ocurrido y tal. Y es que sé que combate de un show semanal no va a ser muy allá. O sea que tampoco me pierdo nada. Si ha habido un Claro cambio que también titular. es una pena, ¿eh? Porque lo que tú decías, incluso el tema este del TikTok y demás, que estamos tan acostumbrados a, pues eso, a que las generaciones de ahora le sacas de 1 minuto de clip, 2 minutos, tres, y te dicen: Es que claro, es que este combate han sido 20 minutos, qué aburrimiento". Y es como, a mí es wrestling. O Hubo sea, una época, a mí me fíjate, sacas de 20 minutos y te mato. hubo una época que New Japan Pro Wrestling reinó hace 10 años casi ya, o 9 8 años. Los Por la combates eran de diferencia de tiempo. 60 minutos, Ahí porque estamos. ellos siempre tenían la barrera de 60 minutos de límite, la rompieron esa barrera sin límite. Combates de más de una hora entre Omega y Okada, que fueron Tal históricos, cual. probablemente de los mejores combates de la historia de wrestling. Estamos hablando de que hemos pasado de combates de esos de 65 minutos, que yo estaba en contra, me parecía que era demasiado, a ver TikToks o que el campeonato de los Estados Unidos femenino cambie en 2 minutos, ¿sabes? O que Y WWE tenga como una especie de, WWE Speed o algo así, que son 5 minutos, totalmente, y es como, ¿qué ridículo. mierda es Y ya esto? no solo eso, o sea, no creo que el cambio titular del otro día de Chelsea Green sea sexista, y me explico, porque yo siempre he criticado, siempre he dicho que hay mucha cuestión de género y demás en el wrestling y sobre todo en WWE, y he criticado muchísimo a Tony Khan por no darlas tiempo, pero es que yo creo que si hubieran querido cambiar el campeonato de Estados Unidos masculino también hubiera sido 2 minutos. O sea, ya no estamos hablando de tema de machismo y demás. Estamos hablando de tema de que lo quieren hacer rápido porque al final esto saben perfectamente que les vale más el clip de 30 segundos que van a subir a TikTok, en el cual van a recibir 6 millones de visualizaciones. Por eso te digo, ¿cómo cuantificas las visualizaciones de algo cuando el clip en TikTok tiene 12 millones de visualizaciones? Ostras, lo han visto Claro. 12 millones de personas que no cuentan como público. Entonces, yo creo que no se puede cuantificar como antes. Porque tú antes o veías RAW o no lo veías. Ni más ni menos. Te tocaba entrar a páginas cuestionables para poder ver un RAW del día anterior y que se veía como el culo y muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y ahora que tienes la biblioteca, que puedes hacer no sé qué, no sé cuál, ¿cómo lo cuantificas? Es que es muy difícil. Si, aunque RAW sea el lunes, yo lo puedo ver el jueves, ¿sabes? Claro. Porque que no he tenido tiempo. En fin. Entonces, el mundo del wrestling está cambiando. Yo creo que para mal y yo creo que está hipotecando. Con esto termino. Está hipotecando su futuro con una generación de esto que puede cambiar, que es que puede cambiar mañana mismo, que esa es la cuestión. Es que mañana mismo puede cambiar el mundo y puede necesitar combates de 30 minutos. Y bueno, al final, como vivimos en un mundo cambiante,
creo que el wrestling en general ahora mismo me hace sentirme menos identificado que hace 5 años, pero es que ya ni eso, que hace un año. Uf, Que hace un año literalmente. estaba mucho más cercano. En fin, esto finalizando el tema del el cambio de sede, el dinero manchado de sangre, los precios, etcétera, etcétera. Estamos viendo una realidad bastante cruda, yo creo, ¿no? Por parte de WWE, en la que estamos viendo muchísimas cosas extrañas a nivel político y de cuestiones de empresa, tanto administrativas, etcétera, etcétera, que a uno, que si quiere ver más allá de lo que están mostrando en Raw y en SmackDown, pues le chocan y le pueden incluso alejar del producto, ¿no? Que le está ocurriendo a mucha gente que está buscando otras alternativas. En resumidas Totalmente, cuentas. al final es eso. O sea, claramente, lo decía hace poco en un TikTok, cuando éramos pequeños era muy fácil que todo te pareciera bien porque tú creías que eso era real, tú te basabas en escuchar a Héctor del Mar y Fernando Costilla diciendo las 4 tonterías y eras feliz. Pero obviamente, según vas creciendo y vas descubriendo que esto es mentira y que hay algo y que hay decisiones detrás y que hay egos y que hay 1000 cosas más, es muy difícil, si tienes unos ciertos valores y demás, que no te duelan ciertas decisiones. Y además que eso, la palabra valores es la clave. Cuando tú tienes ciertos valores, te chocan este tipo de cosas. Y con esto yo creo, Paula, que en el día de hoy, que nos hemos ido hasta la media hora de hablar, que más o menos quiero que duren de esta manera los hablando de wrestling. Te invito cuando quieras de nuevo aquí hablando de wrestling para poder comentar pues toda esta vertiente y la próxima vez en algo que te sientas más cómoda como puede ser AEW, que es que te gusta bastante más hablar de eso, pero yo creo que eran unos temas que además me gusta compartir contigo porque creo que eres muy crítica con ello, ¿no? Incluso para un lado como para el otro. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy, en este Hablando de Wrestling número 8 donde hemos hablado, pues eso, de los precios de las entradas, de el capitalismo en el wrestling, pero sobre todo de una decaída, a lo mejor, digamos, de valores, ¿no? En el producto, en general, en todo, donde estamos viendo, pues ya no solo en WWE, en las empresas independientes, gente que ha estado en juicios y demás, volviendo a acercarse al mundillo del wrestling. Así que, Paula, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy y espero verte y tenerte aquí pronto hablando un poquito más de algo que tanto nos gusta, que es esto, la lucha libre. Sí, a ver si la próxima vez son temas como no controversiales, porque a mí me gustan, pero más temas dentro del ring y no fuera del ring. Más dentro del cuadrilátero, efectivamente. Así que nada, chicos, la semana que viene estaremos con Alejandro Gómez también hablando un poquito del el devenir digamos, la decaída de producto de WWE. También hablaremos la semana que viene. Uno de los temas a tratar con él serán el fracaso de la gira de retiro de John Cena. Y nada más, Paula, muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo podcast y hasta la próxima, chicos. Adiós.